Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Una vez más, es un privilegio y un gozo para nosotros estar juntos con ustedes en su programa Hombres de Verdad. Como siempre, sus anfitriones, el pastor José Agüero y un servidor Marcos Peña. José, damos gracias al Señor porque nos ha permitido todo este tiempo juntos y produciendo este programa por la gracia de Dios. Hace un programa atrás iniciamos un nuevo tema que tiene que ver con la preparación de nuestros hijos para el matrimonio y el papel y la responsabilidad que nosotros tenemos al respecto. En el día de hoy queremos continuar por esa misma línea y no solo hoy, sino también unos cuantos programas más, porque hay diferentes aspectos que debemos considerar y ser intencionales en trabajar esas áreas en la vida de nuestros hijos, porque el anhelo de todo padre es que sus hijos tengan un buen matrimonio. Y como hablábamos en la semana pasada, no es muy común que nuestros hijos tengan un buen matrimonio si ellos no vivieron en sus casas un buen matrimonio de sus padres, porque les va a faltar el modelaje. Tienen la instrucción de la palabra y alabamos y glorificamos a Dios porque conocemos matrimonios que la palabra ha sido suficiente para ellos forjar una relación deleitosa, armoniosa. Pero la verdad es que la influencia de la casa paterna, de lo que ellos han visto, es tan fuerte. Así que queremos empezar o continuar siendo específicos. ¿Qué vamos a tratar en el día de hoy, José? Primero quiero saludarlos a todos, mis amados hermanos. Quiero decirles que dado que este tema, como lo hemos conversado, tiene tantos aspectos que sería bueno que podamos preparar a nuestros hijos para que lleguen mejor al matrimonio que lo que llegamos nosotros. Porque la verdad es que si yo no tuve un papá, una mamá que se sentó conmigo para instruirme, de verdad que no lo tuve, me hizo mucha falta. Nos instruyeron de otras maneras en el sentido de su modelaje, como hemos dicho, pero realmente muchas veces cuando el modelaje no es intencional, o sea, que es hecho con el propósito de agradar a Dios en nuestra relación matrimonial, crear armonía comunicacional y relacional con nuestro cónyuge y también poder comunicarle a nuestros hijos la manera en que deben ser, porque yo, pensando en este tema, siempre he pensado en esa triple intención, esas tres intenciones que tienen que haber en el corazón de los que están unidos por el vínculo matrimonial y ya tienen hijos. Pero también quería hacerle el llamado de que si alguno de ustedes que tienen el contacto aquí con Radio Eternidad y que pueden escribirnos y decirnos, me hubiese gustado que ustedes, me gustaría que ustedes trataran esta área específica, porque yo entiendo de que a mí me hizo falta o a mí me creó algún problema en mi desarrollo. Nosotros con gusto lo tratamos, porque aunque tenemos un menú que vamos preparando poco a poco en el desarrollo del programa, pero nos gustaría tener esa fuente de retroalimentación, de provisión de ustedes, de temas en esa área específica de cómo preparar a nuestros hijos al matrimonio. Bueno, y con respecto a lo que Marcos tú me decías, yo pienso que el enfoque que podemos dar ahora es cuál debe ser la manera en la que el padre se siente con el hijo para decirle qué tipo de esposo tú debes ser. Yo creo que hablamos en el programa anterior cómo debemos modelarle, cómo los padres como esposos debemos modelarle. Y quiero decirle esto, la influencia de un hijo para saber cómo debe ser en el matrimonio no depende de la relación de sus padres con él, depende de cómo los padres como esposos se traten, se manejen ellos su matrimonio. En otras palabras, sí, yo lo he visto, Marcos, hogares donde el papá es un dictador. Óyeme, los muchachos siguen esa misma línea. Ese mismo patrón. Ayudé a un hombre que perdió su ministerio por actos de violencia contra su esposa. Uf. Y cuando yo hablando con él, él me dijo que su papá hacía eso con su mamá
y que 4 de sus 5 hermanos lo hacían con sus esposas. Uf, Y estamos hablando de un hombre ya creyente. qué triste. ¿Cómo influye eso? Un hombre creyente y un buen hombre de Dios, de verdad. Yo lo aprecio mucho, lo quiero mucho, pero tuvo que dejar su ministerio porque lo estaba desarrollando en Estados Unidos, donde actos de violencia son feos, y gracias a Dios que no se llegó a un acto de violencia que llegó a los oídos de las autoridades, pero sí llegó porque no hubo agresión física, pero sí las manifestaciones fueron iguales o parecidas, tan intimidantes que sí se enteraron miembros de la iglesia, y al final pues no se sintió con el testimonio de continuar, aunque es un excelente hombre de Dios y con todo el deseo de servir al Señor. Entonces, pero también yo he encontrado hogares donde la mamá es la que determina todo. Y eso crea un modelo para que el hijo no ande buscando una esposa, sino una madre. Anden buscando una mujer como su mamá. Y eso distorsiona, porque como hemos dicho, y repetido lo que dice la Biblia, la cabeza de un hogar es el hombre. La Biblia lo dice. Los dos tienen que armonizar, los dos tienen que llegar a conclusiones, los dos tienen que tomar decisiones, él tiene que tomarla en cuenta a ella en todo lo que sea posible, pero al final ella no se puede decir que en mi casa se hace lo que dice mamá. Lo ideal es, en mi casa se hace lo que dicen nuestros padres. Eso sería lo ideal. Pero ya los padres como tales, cuando ellos están deliberando sobre qué decisión tomar, bueno, ahí no puede prevalecer la decisión de la mamá en contra de la decisión del papá. Tiene que ser que el papá, usted dirá, bueno, pero si la mamá no está de acuerdo, bueno, él como hombre tiene que buscar la manera de decir, si no llegan a un acuerdo, ir con el Señor y que el Señor en oración le diga qué hacer y lo haga, porque después que un hombre hace lo que Dios le manda hacer y los resultados son buenos, una mujer, por más rebelde que sea, Dios la va a convencer de que las decisiones de su marido son las mejores. De manera que lo ideal es que hablemos en esta hora partiendo de un muchacho. Le lleva a una muchacha a la casa al papá y le dice, papá, esta es Juanita, con la que yo estoy enamorado, ya somos novios, hemos comenzado una relación, yo voy a hablar con sus padres, no para hablarnos de que nos vamos a casar, sino de que ya nosotros estamos en una relación seria. Y yo quiero que tú vayas con nosotros donde el papá, ellos quieren que la familia vaya, se junten, y yo quiero ahí decirle, expresarle la determinación de nosotros de crear esta relación con fines de casarnos en el tiempo en que Dios quiere. Lo vamos hemos terminado nuestros estudios o ya dentro de un año, 2, el tiempo que sea. Entonces que el papá vaya, si ya ellos han hablado acerca de eso, pero cuando ya ese acto como que se dio, yo creo que el papá tiene que comenzar a sentarse, no una sola vez, sino varias veces, y decirle, mira, un esposo debe ser así, un padre debe ser así. No tiene que esperar que el pastor sea el que le dé las instrucciones, que sí se las damos con gusto, pero yo creo que si los muchachos recibieran instrucción de su papá y las muchachas de su mamá, yo creo que no fuera tan necesario. Estamos hablando de padres cristianos, obviamente, que conocen la Biblia. Yo creo que no fuera tan necesario. Quizás nosotros tuviéramos puntualizaciones y contestar preguntas. Pero yo pienso que esa es una función de los padres. Parte del problema, José, que encontramos es que en áreas de relaciones de noviazgo y de preparación para el matrimonio, y tú lo sabes como pastor, uno se topa con que buenos hermanos de la iglesia en muchas ocasiones tienen una visión más del mundo, de la cosmovisión secular, que de las escrituras. Perdón que te interrumpa. ¿Tú estás entendiendo lo que tú estás diciendo? Claro, Mire, es penoso, pero es común. Más común de lo que nosotros nos imaginamos. Es común. José, cuando uno habla de relaciones, hace un tiempo aquí, ¿tú sabes lo que hicimos? Hace un tiempo aquí nosotros decidimos
hablar acerca del noviazgo. Pero ¿tú sabes a quién? No a los jóvenes, sino a los padres. ¿Y por qué decidimos hacer una charla de varias horas para los padres? Bueno, porque tú estás trabajando con los jóvenes, lo estás discipulando, entrenando, diciéndole cómo debe ser. Y resulta que cuando llegan a sus casas, los padres dicen, no, pero que eso no puede ser tan así. Y uno se queda frío. Entonces, ¿pero cómo va a ser? Entonces, en lugar de ayudar, lo que hace es que desayudan. No es común que un padre se siente con sus hijos a hablar de esas cosas. Es como que, mira bien, asegúrate de que tú vas a poder mantener esa familia y ya eso fue todo. Ya, pero pastor, pero yo le dije. Tú le dijiste no, tú le dijiste algo. Es como poder sentarse y hablar. Evidentemente, como hemos dicho en otros programas, para que eso suceda, no se puede esperar a que llegue ese momento. No. Tiene que haberse cultivado intencionalmente una relación padre e hijo donde se ha hablado de todo, de cosas intrascendentes desde que son niños hasta ahora. Y es precisamente preparándonos para ese momento cuando ya vamos a hablar cosas que son serias. Un padre que tiene que decirle, mijo, mira, tú vas a ser responsable de esa mujer. Y no solamente vas a ser responsable, tú vas a tener que pastorearla. A veces hemos comprado tanto los parámetros del mundo que no nos damos cuenta. Yo recuerdo haber escuchado, es verdad que yo llamé después, pero yo recuerdo haber escuchado un programa enlatado, ¿verdad?, en nuestra propia emisora, donde analizando el texto de Efesios, de los roles de cada uno, donde dice a la esposa que debe de someterse al liderazgo de su esposo, esta persona explicaba que al principio dice someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces él explicaba que sí, que se le decía eso al esposo, pero que era algo mutuo, que también el esposo debía someterse a la esposa. Y entonces yo lo oía y decía, pero sigue leyendo. Y entonces los amos deben someterse a los siervos. Entonces los padres deben someterse a los hijos. No, cuando dice someteos unos a otros en el temor de Dios, es de acuerdo al rol que cada cual le ha tocado vivir. La responsabilidad de que Dios le ha asignado. La responsabilidad de cada quien. Vamos a poner como ejemplo un caso extraño, pero que puede suceder. Suponte que tu esposa es más preparada que tú y que trabajan en la misma compañía y ella es tu jefa. ¿Sabes qué? En la casa y en el hogar, ella tiene que someterse a ti. Y en el trabajo, tú tienes que someterte a ella. No porque yo soy el esposo, es que tú no estás ahí como esposo, tú estás ahí como empleado. Pero qué difícil es para los creyentes entender esto. Entonces, es en ese sentido que se cumple someteos unos a otros. Claro, de las diferentes esferas. Pero estamos tan permeados que olvidamos eso. Por otro lado, wow, es impresionante cómo por esa cosmovisión de emancipación de la mujer, muchos hombres han sido anulados y se acostumbran a que sus esposas son las que resuelvan. Óyeme, un padre debe sentar a su hijo y decirle, tú no vas a ser un dictador. No te cases soñando con que tú vas a estar jefiando todo el tiempo. Sí, tú vas a ser un líder, pero es para que tú le sirvas a tu esposa. Es para que tú la trates como una reina. Pero voy a tener autoridad. Claro, Dios te da autoridad, como se la da a los pastores. Nosotros tenemos autoridad, José, pero en el ámbito particular de la iglesia. Y sin embargo, el apóstol Pedro escribe a los pastores, pastorear la grey del Señor, no como teniendo señorío sobre ellos, sino siendo ejemplo. O sea, ustedes tienen autoridad en el ámbito eclesiástico, pero no anden por ahí ejerciendo autoridad. Yo me sorprendo y estoy seguro que tú también has escuchado muchísimos casos de ovejas en diferentes iglesias que se quejan de la forma autoritaria en que los pastores se manejan. Entonces, sí, hay autoridad, pero hay que manejarla de una manera tierna, de una manera amorosa y entendiendo que nos fue dada no para cumplir nuestros propios propósitos y para buscar nuestro propio bienestar, sino el de aquellos que están bajo nuestra autoridad.
Entonces, tú sabes lo bueno que es que un padre se siente y le enseña a un hijo y le hable al hijo, mira, ella va a estar bajo tu autoridad y tú vas a ser su cabeza. Eso significa que tú vas a ser responsable ante Dios de la relación matrimonial. Así que tú tienes que ser su pastor. Ella no va a ser tu pastor. Ella es tu ayuda idónea. Tú no eres su ayuda idónea. Ella es la ayuda idónea. Ella fue creada para el hombre. No significa que es de tu propiedad. Pero ¿sabes qué? Puede ser que sea más capaz que tú en algunas áreas, seguro. Y que tenga dones y virtudes de las que tú careces. Entonces, tú tienes que aprender a sacar lo mejor de esa mujer que va a ser tu esposa y a entender en qué áreas ella tiene fortalezas que tú no tienes para en el ejercicio de tu liderazgo, tú concederle a ella que sea la que maneje ese tipo de situaciones. Pero ¿qué pasa? ¿Qué vemos, José? Hombres echados, con mucha frecuencia menos preparados que sus esposas en todas las áreas, incluyendo la espiritual. Entonces, óyeme, es difícil para un hombre así tratar a su esposa como debe, o se siente a menos, o se recuesta de la esposa y la deja que se cargue muchísimo. Siempre he dicho, no hay ningún problema con que la esposa trabaje y produzca, no hay ningún problema con eso, dependiendo del tiempo de la vida en que estén. Si están criando, lo ideal es que esté en su casa con sus hijos. Sí. Pero cuando se casan recién casados, no hay problema. Pero el esposo debe entender siempre que lo que ella ingresa, dé gloria a Dios por eso y es un bono. La responsabilidad de él. No, porque tenemos la responsabilidad de producir, corrección. Tú tienes la responsabilidad de producir. Que ella puede hacerlo, gloria a Dios por eso. Entonces, ese es el tipo de cosas que un padre debe sentarse y hablar con su hijo y decirle, porque si no el hijo se acerca al matrimonio pensando que él va a ser el rey y señor y va a reinar sobre sus súbditos, empezando por su esposa y por los hijos cuando vengan. Y con un espíritu así está garantizado los problemas. Claro que sí. Entonces, miren, puntualizando algunas cosas, ya como dijimos la semana pasada, la primera forma en la que usted va a enseñar a sus hijos es modelando el rol correcto que usted debe tener dentro del matrimonio como padre, como hombre, pero también ayudando a su esposa a que ella también modele ese rol frente a sus hijos. ¿Y sabe por qué le digo, Marcos, ayudando a la esposa? Porque también muchas esposas vienen de un contexto donde la imagen de la mujer, como acabamos de decir, y su rol en el matrimonio puede estar distorsionado de la manera que sea. Sea un rol en el que ella entienda como que debe ser la jefa, porque así lo vio en la casa, pero también puede ser de una que sea una persona irrelevante en el sentido de que no hace nada porque vio que papá era que lo hacía todo en la casa y que papá era que pagaba esto y hacía lo otro. Y ella lo que hace es que se arrincona y solamente hace lo mínimo. Y no es una ayuda idónea full, como diríamos nosotros, como se menciona esto. Entonces, el hombre tiene que ayudarla a ella también a hacer su rol, porque eso le va a ayudar a modelar a sus hijos. Eso que tú has dicho es sumamente importante, José, porque yo conozco casos de hijas de padres muy buenos padres. Pero entonces, cuando se casan, ellos están esperando que sus esposos hagan exactamente lo mismo que sus padres hacían voluntariamente, pero no porque ellos eran los encargados. Exacto. Me encantó lo que mencionaste. Se encargan de pagar la luz, de pagar, no solamente de dar el dinero, sino de estar pendiente de eso. Y a veces se encargan de ir al supermercado. Bueno, fantástico. Pero eso no significa que la mujer debe casarse pensando que un hombre, que un esposo piadoso, como su padre, va a ir a hacer la compra al supermercado. ¿Me captas? No es ese tipo. Entonces a veces hay problemas. No, pastor, porque él no quiere ir. Pero él no tiene que ir, mi hermana. No, porque en mi casa mi papá. Bueno, gloria a Dios por eso, qué bueno. Pero depende hasta de gustos, hasta de dones, hasta de talentos, hasta de intereses. Y ¿sabe qué, Marcos? Que esas son cosas que aunque muchas veces la traen en los tiempos de consejería frente a nosotros,
Pero el hombre es el que tiene que concebir bien claramente cuál es mi rol aquí, cuál es el rol de mi esposa, y enseñarla a ella y ayudarla y conocer un poquito el trasfondo de cómo eran las dinámicas relacionales entre los padres de ella como esposo. Si fue que creció con sus dos padres, si eran cristianos o si fue con uno solo. Y sentarla y decirle, no, mi amor, mira, el rol mío es este. El rol tuyo es este y este. Así tú honras a Dios, así tú armonizas el matrimonio, pero así también le modelamos a nuestros hijos lo que es correcto. Para que una palabrita que se usa mucho es empoderarla a ella en el área donde ella es la que debe estar, para que el esposo se pueda dedicar a otras cosas también nutridoras para la familia y para todo. En un momento vamos a continuar con este tema tan interesante. Quédese con nosotros en su programa Hombres de Verdad. Porque ningún donativo es demasiado pequeño para el dador de toda buena dádiva, agradecemos de todo corazón tu ofrenda de amor, la cual hace posible que programas como este continúen en el aire. Gracias por tu imprescindible y fiel apoyo financiero, el cual cambia vidas por la eternidad con programas como este. Regresamos con su espacio Hombres de Verdad. Estamos hablando acerca de cómo deben los padres instruir a sus hijos para el matrimonio, prepararlos. Y ya hemos hablado bastante acerca de modelar eso y de que el padre tiene que hacer ajustes con la esposa. Y si alguna esposa cristiana también nos está escuchando o viendo y viene y ve que el esposo, no sé si tú estás de acuerdo, pero yo lo creo así, Marcos, el esposo no está haciendo sus roles porque él viene de un hogar donde mamá lo hacía todo, entonces también ella tiene o que buscar la ayuda del pastor o sentarse con su marido y decirle, mira, mi amor, quiero compartir esto contigo. Bíblicamente, el rol tuyo es esto, esto y esto. Así tú honras a Dios, así tú haces que el matrimonio funcione armoniosamente y así también le transmitimos. O sea, yo no quiero echarme todas las responsabilidades del hogar porque el que maneja muchas responsabilidades es el que maneja mucho el poder. Sí. Y ya sabes que llega un momento en que el carácter de la mujer se pone bastante agrio cuando ella tiene que tener las responsabilidades de ella, que son muchas, más la de su marido. Sí. Entonces eso le va a dañar y le va a distorsionar de una manera increíble su carácter y su rol. Y muchas veces los hijos van a ver a mami como la mala de la película y papi como el bueno. No, la buena en ese caso es mami y el malo es papi, que no quiere el papá no quiere hacer las cosas que corresponden. Entonces, una mujer cristiana con amor, con respeto, puede también decirle a su marido, mi amor, pero esta parte tenemos que hacerla porque eso nos ayuda. Estoy totalmente de acuerdo contigo, José. Lo que la esposa no debe hacer es ir por encima de su esposo. Pero la verdad, la realidad es la realidad. Y es una verdad también que ella es mamá. Y ella también tiene algo que instruir y enseñar a su hijo desde el punto de vista de mujer. Y si, como tú dices, tiene un esposo que no necesariamente ha sido un muy buen ejemplo, y aparte de eso es el típico hombre que no habla mucho, ella puede tener dudas razonables de que la instrucción que su esposo le va a dar al hijo sea deficiente. Yo no veo ninguna objeción de que ella, sin tener que referir a su esposo, porque ahí es que está el problema. Mira, yo quiero hablar contigo porque yo sé que tu papá... No digas eso. Mijo, yo tengo algunas cosas que decirte. Como mamá, yo quiero que tú tomes en cuenta esto, aunque ella sepa que quizás lo ideal hubiera sido que se lo diga el esposo. Sí. Pero es su hijo y no tiene ningún impedimento de hacerlo. Y quiere darle dirección, como Exacto. dice Proverbio. Quiere, puede y debe. Y debe. Proverbio 1:8 dice que el papá instruye y la mamá da dirección. La mamá orienta también y eso es de suma importancia. Entonces, ese aspecto lo decimos así. Otra cosa, si ustedes como padre no vienen de un esquema correcto, pero están en una buena iglesia, y cuando yo me refiero a una buena iglesia, déjeme decirle que no tiene nada que ver con aspectos necesariamente de adoración. Yo creo que es la proclamación
clara, consistente, sistemática, fiel de lo que Dios dice en su palabra. Amén. Y lamentablemente, Marcos, lamentablemente, la mayoría de las iglesias dejan la capacitación de los miembros en las áreas del hogar a cuestiones como especiales. Mire, vamos a tener una capacitación para padres o una capacitación para esposos. Yo no lo veo mal. Un retiro de esposos, un retiro de padres. No lo veo mal. Bueno, yo no estoy presentando un modelo. Yo no soy un modelo. Pero yo he llegado a la conclusión, Marcos, que después que yo presento una verdad bíblica, doctrinal, la primera aplicación es cómo eso va a resultar, qué beneficios va a traer en el rol que tiene ese cristiano designado por Dios en primer lugar. En el seno de su hogar. No en la iglesia, no. En el seno de su hogar. En el seno de su hogar. Porque ahí es donde realmente nosotros manifestamos si somos cristianos o no. En la iglesia es muy fácil comportarse. Es allí donde nosotros nos comportamos sin limitaciones, claro, sin poses, claro, sin simulaciones, claro. Tal cual somos. Alguien dijo que el cristiano que tú eres es el cristiano que tú eres en tu hogar. Exactamente. Ese es el cristiano que tú eres. Entonces, yo oigo muchas predicaciones y buenísimas, no le quito. Pero a la hora de la aplicación, Marcos, a la hora de la aplicación, cuando tú le dices a un hombre, a un creyente o a una mujer o a un muchacho, le está predicando acerca de pureza, de santidad, y le habla acerca de la santidad moral y sexual, tú no le vas a decir, mira, santidad moral significa que tú no debes ir a un motel con una mujer extraña. Yo nunca menciono eso. Eso está demasiado obvio. Yo no menciono eso. Primero yo comienzo hablando, tú no puedes ver pornografía. Eso es lo primero, porque eso es lo más popular hoy en día. Sí. En segundo lugar, tú tienes que cuidar tus sentidos, o sea, lo que tú oyes, lo que tú hablas con personas del sexo opuesto. Porque si tú quieres comenzar a ser santo, tienes que estar separado del pecado. Y los pecados que proféticamente, en los tiempos proféticos en los que estamos viviendo, según la Biblia, son los tiempos de Sodoma y Gomorra y los tiempos del diluvio, dice la Biblia. Y en esos tiempos, la inmoralidad era lo más común. Entonces, si tú eres miembro de una congregación, como me dijo alguien que vino aquí al país y era de otra iglesia de Estados Unidos, y fue donde el pastor, un buen amigo mío, a darle la queja de que yo en todas mis prédicas solamente hablando de la familia, de la familia y de la familia. Y nadie puede pasar 41 años predicando como yo, hablando solamente de la familia. Uno predica de todo, todo el consejo de Dios, libros de la Biblia. Pero esa aplicación es ahí. Claro, ese señor se ha casado creo que 3 veces. Ese señor es un desastre. No le gusta el tema. Entonces el tema no le va a gustar. Pero bueno, no es que yo estoy hablando de la familia, pero ese es el primer área de aplicación, aunque yo esté hablando de la voluntad de Dios, de los atributos de Dios, lo que sea que yo esté hablando, Dios quiere que sepamos para que vivamos, para que hagamos, para que practiquemos. No es un cristianismo intelectual, es un cristianismo que entra por nuestros oídos, va a nuestra mente, tiene que bajar a nuestro corazón y después manifestarse en nuestra forma de vivir. Y nuestra forma de vivir más importante es la forma de vivir que vivimos en casa. Por lo tanto, padres, sobre todo nosotros los hombres, tenemos que sentarnos. Ya tú sabes que tu hijo tiene una novia, que ese muchacho tiene planes de casarse. No espere, como dijo Marcos, esperar 10 o 15 días para sentarte y darle algunos tips. El matrimonio no se vive de tips. El matrimonio se vive de principios que hay que recibirlo mucho antes. Y déjeme decirle algo, para que los padres no se avergüencen. Si usted le habla mal, si era la costumbre suya, o todavía sigue siendo medio la costumbre suya, de hablar, ser muy áspero con su esposa, pero usted se sentó a instruir a su hijo, y usted ha luchado con no ser áspero, pero le sale. Y ahora usted se va a sentar con su hijo, y usted no quiere que su hijo sea áspero. Dígale, mira mi hijo, la Biblia dice en Colosenses 3:19 que tenemos que amar a nuestras esposas y la manera de manifestárselo es no siendo duro, ásperos con ellas. Sí, áspero al hablar, amargo al hablar, que es el término. Ahora, yo sé que se te van a abrir los ojos, mi hijo,
porque tú me has oído hablar así a tu mamá. Yo le he pedido perdón muchas veces a Dios. Y te pido perdón a ti por darte un mal ejemplo. Y te pido perdón a ti, así mismo. Te pido de todo corazón perdón por ese ejemplo. Yo estoy luchando con eso. Yo le he pedido a Dios, me sale. Tú sabes que yo nunca le he sido infiel a tu mamá. Yo nunca le he dado un golpe a tu mamá. Yo siempre traigo el dinero a tu casa. Yo siempre llevo a tu mamá en los aniversarios. O sea, él puede reforzarlo diciéndole, yo tengo cualidades buenas. Ora por mí. Pero ora por mí, pero no lo hagas tú, mi hijo. Exacto. No lo hagas. No copies ese mal ejemplo. No lo hagas. No sienta vergüenza de abrirle su corazón a sus hijos y de admitirle en lo que usted ha fallado. No trate de ser un fariseo que enseña una cosa y hace otra. No lo haga. Ábrale su corazón, dígale, esa es mi debilidad. Tú me viste un día, mi hijo, viendo pornografía, que tú me lo dijiste, que yo me enteré. Mira, perdóname, yo sé que eso no se debe hacer. Y yo no quiero que tú lo hagas. Es más, mira, aquí tiene mi teléfono celular, mi tablet, te doy permiso para que tú la mires. Ya tú tienes 22 años, tú tienes 25 años, ya tú eres un buen cristiano. Si tú ves algo malo en mí, dímelo, no te preocupes. Así mismo. No te preocupes, que ya tú estás pasando de un plano de ser un cristiano responsable, no solamente responsable de obedecer a tus padres, tú eres responsable de ayudar a tus padres. Cuando yo sea viejito y yo no tenga recursos, ¿tú me vas a ayudar económicamente? Sí, pero mira, ahora yo no lo necesito, pero quizá lo necesito en otra área. Quizá yo lo necesito en el área que tú me digas, papi, mira, ten cuidado con como tú hablas a papá, a mamá, ten cuidado con esto. Dímelo. Así es. Porque yo hago eso con mis hijos. Como yo trabajo ahí con ellos, yo les digo, cualquier cosa que ustedes vean mal, que yo diga, corríjamelo, no tengan miedo de que yo le vaya a salir con ese abrupto. Primero que no lo voy a hacer, y si me pongo a la defensiva, no se preocupen, que eso son malas costumbres de los seres humanos. Pero ya cuando los hijos crecen, no podemos pensar que siguen siendo niños. Y aún cuando sean niños, mi hijo como de 13 años, así un día me dijo, papi, hay 2 cosas que no me gustan de ti. Y yo le dije, dímela. Y me la dijo. Una relacionada con su mamá, otra relacionada con ellos. Y ya a mí se me aguaron los ojos. Y le dije, hijo, perdóname. De todo corazón te pido que me perdones. Yo lo sigo haciendo. No, ya papi, tú no lo estás haciendo. Ay, qué alivio me da eso. Pero mira, de corazón, perdóname. Perdóname. Y ese no le habla mal a su esposa. No, él no le habla mal. Él tiene una buena actitud para con ella. Gloria a Dios por eso. Entonces, nosotros tenemos que, la instrucción significa abrirle nuestras vidas a nuestros hijos. Abrirle el corazón. Mire, usted tiene una ventaja como padres. Marcos, cuando vienen donde nosotros somos más, ¿qué palabra usar? No técnicos, pero somos más bíblicos, vamos a usar ese término. Decimos, bueno, mi hijo, pastor, yo quiero saber cómo yo debo tratar a mi esposa. Bueno, déjame buscarte lo que dice la Biblia. Y eso ayuda muchísimo. Pero el papá se siente y le dice, yo tengo el compadre, ¿tú has oído el compadre? ¿Tú has visto tu tía cómo trata a su esposa? ¿Tú has visto esto? O sea, esas vivencias son parte de la forma de instruir de Dios. Cuando él en 1 Corintios 10 nos recuerda cómo eran los egipcios y lo que le pasó a los egipcios en el desierto, luego él dice, y estas cosas nos sucedieron como ejemplo para que no imitemos esas cosas malas. O sea que el Señor, eso es un método divino. El abrir errores de nosotros, de nuestros padres, de nuestros abuelos, abrir errores de otros, para que nuestros hijos hayan sido testigos de eso. Le abrimos el corazón y le decimos, eso está mal y no debemos bajo ninguna circunstancia hacerlo. Tenga esas partes vivenciales con su hijo. Téngala también con su hija. Porque no solamente papá, usted debe instruir al varón, también siéntese a instruir a la hija. Usted dirá, no, la esposa se encarga de la hija y yo de los varones. No, usted instrúyalos a ambos. Su mamá también puede darle dirección a ambos. A ambos. Si quieren hacerlo de una manera perfecta, siéntense los dos. Wow, Marcos. Tú te imaginas una parejita sentada y decirle, hijo, no te vamos a hablar como padres, te vamos a hablar como esposos, te vamos a hablar como cristianos. Y ahí dale instrucción y a la misma vez que ella, a su hijo, a su hija,
y él a su hijo o su hija le abran sus errores. Excelente. Le abran sus vivencias positivas también, porque no solamente las negativas. Sí. Se la abran, se la verbalicen, se la expresen. Le digan esto, sea así. Y mira, eso tiene mucho sentido porque primero Dios te lo demanda. Y si Dios te lo demanda y tú cumples, ya tú sabes que va a tener al Señor como un aliado. Pero también va a tener a tu esposa de aliada. Así es. Va a tener a tu esposo. Y déjame decirte algo. Cuando yo me casé, yo era muy peleona. Ya tú no me ves así porque tú eres el más chiquito. Y tú naciste 10 años después, pero yo era muy peleona. O yo era muy áspero con mi esposa. Y yo fui aprendiendo eso. Y ya yo fui corrigiendo eso. El Señor me fue instruyendo, me fue dando convicción de pecado a través de ella, de él, a través de otros hermanos. Y doy gracias al Señor por aquellos que... de la iglesia. Exactamente, por aquellos que nos aman, como dice el Proverbio, que nos saben bien amar, que son fieles. Fieles son las heridas del que ama. Y nos dicen lo que no queremos oír, pero necesitamos oír. Y gracias a eso el Señor me ha permitido dejar atrás ese tipo de conductas pecaminosas que yo tenía con tu papá o que yo tenía con tu mamá. Exacto. O sea que ustedes tienen una manera de sentarse a instruirlo de una manera vivencial. Tomen las escrituras también. Eso es fundamental, es el punto de partida. Sí. Es el punto de partida. Pero es impresionante cómo los hijos reciben la apertura de corazón de sus padres. Y cómo reciben, yo no conozco, puede haberlo porque hay de todo, pero yo no conozco hijos que no estén interesados en conocer historias de sus padres cuando eran jóvenes o cuando eran niños. Todo el mundo. Eso es siempre, claro, hay que ser honestos y no solamente contar siempre esas historias de victoria, sino también esas historias de derrota, de metida de pata, de equivocaciones. Porque eso nos acerca, ellos se dan cuenta que somos iguales, que nosotros pasamos por ahí y que no estamos hablando sencillamente, no, tú no me entiendes porque ustedes son unos viejos y esta es otra época. No importa la época, los principios bíblicos son absolutos y perennes y permanentes. Todo pasa, pero la palabra de Dios permanece para siempre. No importa la época, los principios se aplican siempre porque cambian cosas externas, pero el corazón del hombre es el mismo. Así que una de las bendiciones más grandes que una persona puede tener, que un joven puede tener, es que sus padres lo sienten y lo entrenen para el matrimonio. Diciéndole qué debe hacer, cuáles son los principios bíblicos, de qué debe tener cuidado. Porque como tú dices, José, están los principios bíblicos que son generales, pero hay muchísimas situaciones particulares que solamente uno las conoce cuando se dan. Sí, solamente. No es que están desconectadas del principio bíblico, es que a uno no se le ocurre en el momento. No. Pero cuando suceden, seguro que tú encuentras un principio bíblico que se aplica y tú dices, wow, yo nunca había pensado eso, pero yo no debo de hacer esto por tal principio. Entonces, un joven no llega ahí necesariamente estudiándolo o buscándolo en un libro. Quizás llega ahí cuando alguien que ha pasado por eso se lo hace ver y lo ayuda. Mira, Marcos, es que cuando el padre abre su corazón o la madre de una forma vivencial, sin decir la referencia bíblica, va a citar la Biblia. Uh-huh. Por ejemplo, un papá le dice, mira, mi hijo, cuando nosotros nos casamos, nosotros no teníamos dinero ni para ir a la esquina a comernos un helado. No teníamos. Pero nos hizo mucha falta. Lleve a tu esposa, llévala a comer algún helado, sácala un día, le dice, te estaba esperando, vamos a ir allí a comer un helado, vamos a comernos un buen restaurante si tú puedes pagarlo. Y tú le dices, pero no le estás citando la Biblia. Y Cantares 2 dice, mi amado viene saltando como un cebardillo y le dice, ven, que las flores están en ciernes, allí te daré mis amores. Tú le estás citando la Biblia. Tú no le estás citando Cantares 2:15. Cuando tú le dices, mira, la mujer tiene que ser una persona que trate bien a su esposo, que no tiene que esperar que su esposo le diga, no, te voy a dejar, nos vamos a divorciar porque tú eres una mujer que no me tiene la comida a tiempo y que entonces tú tiembles y digas, yo no quiero dejar a mi esposo.
Tú le estás citando 1 de Pedro 3:6, que dice que tenemos que obedecer, sujeta a su marido sin temer amenazas. Así es. ¿Entiendo? O Así sea, es. esas partes vivenciales buenas, porque mira, toda verdad es verdad de Dios, como tú sabes. Que Eso es importantísimo. y otra cosa entenderlo. más, no hay nadie, entiendo yo, casi yo diría en sentido general, en 100%, que diga algo bueno y que no sea que esté coincidiendo con Dios. Así es. No hay, Marcos, no hay nadie que pueda decir algo bueno que no sea que esté coincidiendo con Dios. Así es. Ahora, yo te voy a decir algo que tú no me lo vas a creer. El Se tiempo nos se fue nos el ha tiempo. ido. El tiempo se nos ha ido, José. Espero que podamos seguir desarrollando este tema tan importante y trascendente. Así que estén atentos a nuestra próxima programación, donde continuaremos hablando de cómo entrenar a nuestros hijos para el matrimonio. Gracias por su sintonía y damos gracias a Dios por su palabra. Rogamos que su espíritu guíe a cada escucha a poner estas cosas en práctica en su vida diaria y que el Señor nos ayude a nosotros a ser ejemplo. Amén. Dios les bendiga. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.